Oigan, amigos, esta noche nos sumergimos en la calma suave y ámbar de una noche otomana. Están descalzos sobre pisos de piedra fresca, deslizando los dedos por celosías talladas mientras el sol se esconde tras las cúpulas de azulejos de Estambul. El último llamado a la oración del muezzin flota en el aire como incienso, lento y prolongado, deslizándose sobre el Bósforo. Se detienen un momento, la ciudad en silencio, el viento trayendo apenas un susurro salado del mar. Es el tipo de noche que invita a la quietud. Las velas parpadean tras vitrales, proyectando rojos y azules acuosos en las paredes. A lo lejos, se escucha a alguien barrer un patio con una escoba de ramas entrelazadas, suave, rítmico, paciente. Y aunque el Imperio Otomano alguna vez abarcó continentes y libró guerras por siglos, ahora, esta noche, no es más que una ciudad adormilada, envuelta en seda y azafrán. Claro, probablemente no sobrevivirían aquí, sin su teléfono, sin repelente de insectos, sin poder revisar el tráfico en Google Maps. Pero no importa. Ese no es su trabajo esta noche. Su trabajo es desacelerar, respirar el aire meloso de otro siglo y olvidar qué día es. Así que, antes de ponerse cómodos, denle like al video y suscríbanse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Me encantaría saber desde qué parte del mundo me escuchan y qué hora es ahí, déjenlo en los comentarios. Ahora, bajen las luces, quizá enciendan un ventilador para ese zumbido suave de fondo, y vamos a adentrarnos juntos en el viaje de esta noche. Salen a una terraza silenciosa, el mármol fresco bajo sus pies. Una bandeja de plata espera junto a un diván, con agua tibia en una jarra de cobre, 2 rebanadas de membrillo en almíbar de rosa y una servilleta bordada. Esto no es una comida, es un momento. Y en el mundo otomano, las noches están llenas de estos instantes, pausados, deliberados, llenos de una gracia que no tiene prisa. Se sientan, no por cansancio, sino porque sentarse es parte del ritual. La noche exige reverencia. Dentro, la casa reduce su ritmo. Los sirvientes bajan las lámparas hasta la penumbra. Se cambian las zapatillas por otras más suaves. Alguien canta, bajito y desafinado, desde la cocina, algo sobre la luna, la nostalgia y los albaricoques. No reconocen ninguna palabra, pero entienden todo el sentimiento. Los historiadores aún discuten si la vida doméstica otomana era realmente tan tranquila y serena como la describían los viajeros, o si esas noches silenciosas escondían tensiones de poder y un control rígido. Pero desde donde están sentados esta noche, con las piernas cruzadas sobre un cojín que huele levemente a cardamomo, parece que el imperio pudo haberse construido sobre una quieta satisfacción. La madre de la casa tararea mientras se ajusta un largo fajín de seda en la cintura. Sus hijas se ayudan a trenzar el cabello, sus risas tan suaves que apenas se escuchan sobre el murmullo de la fuente del patio. Esto no es una actuación, es paz. Todos saben qué hacer porque lo han hecho así por generaciones. Afuera, en la calle, los vendedores empiezan a cerrar despacio. Uno baja la tapa de su carrito de semillas de sésamo con un suspiro que parece un punto final. Otro enrolla el paño de terciopelo donde exhibía dulces espolvoreados con azúcar. Se escucha el chirrido de una rueda de carreta, el crujido de un toldo, el arrullo ocasional de una paloma que se acomoda en un hueco de la pared de una mezquita. El aire huele a clavo y, levemente, a tabaco, no el áspero, sino ese pegajoso y fragante que se fuma perezosamente en narguiles mientras se debate si la canela hace soñar con caballos o con el mar. Al regresar adentro, agachándose bajo un arco bajo, un sirviente les entrega una palangana y una toalla. El lavado ritual no se apresura. Vierten agua tibia sobre sus manos, de las palmas a las muñecas, en círculos lentos. Luego sobre el rostro. Se siente como limpiar el ruido del día. Se están preparando, no solo para dormir, sino para recibir la noche como un espacio sagrado y reparador. No es solo sueño. Es una forma de hospitalidad hacia uno mismo. Hay una ventana abierta junto a un pequeño escritorio. Sobre él, un tintero, un rollo de pergamino suave y un poema descartado sobre un duraznero en invierno. Alguien ha intentado 3 versiones y ha roto 2. La última es lo suficientemente buena para guardar. Quizá eso era lo que importaba en las noches otomanas, no la perfección, sino la paciencia. La clase de gracia que te permite equivocarte en 2 poemas antes de quedarte con el tercero. Miran al cielo, más aterciopelado que negro. Las estrellas tardan en aparecer, tímidas, quizá, pero la luna ya está ahí, redonda y ligeramente satisfecha de sí misma. Toman otra rebanada de membrillo, fría y azucarada, y la mastican despacio. Sabe a sol, de alguna manera.
como si hubiera sido envasado en otra estación. No muy lejos, escuchan los pasos del guardia nocturno con su linterna. Su bastón golpea el suelo 3 veces, toc, toc, toc. Una señal silenciosa de que todo está bien. Hay una vieja superstición sobre colocar una ramita de albahaca en el alféizar de la ventana para ahuyentar las pesadillas. Encuentran una ahí ahora, en una maceta de cerámica desgastada. Que funcione o no, no importa. Está ahí. Y la calma también. Esa calma pesada y somnolienta que no solo se instala en el cuerpo, sino detrás de los ojos y bajo las costillas. Afuera, la ciudad respira más lento. Las cúpulas brillan bajo la luna como gigantes dormidos. Los minaretes cortan el cielo, inmóviles. Ningún pájaro se mueve. El mar murmura, pero no llama. Saben, sin que nadie se lo diga, que es hora de retirarse. Y lo hacen, sin prisa, sin dudar, porque el imperio mismo parece haber exhalado. Te recuestas contra los cojines, el vientre caliente por el membrillo, los ojos ajustándose a la penumbra. Una brisa se cuela por las celosías de Masravilla, trayendo un tenue aroma a flor de azahar y azúcar. Luego, el suave tintineo de una bandeja, latón pulido, sosteniendo platitos como planetas soñolientos en órbita. Te incorporas lo suficiente para ver qué han traído esta noche. Alba. No la versión seca de supermercado que quizá conozcas, sino la auténtica, densa, tibia y fragante, derritiéndose en la lengua como sueños bañados en mantequilla. Hay alba de sémola, dorada y granulada, aún humeante del sartén. Hay alba de tiny, firme y fresca, en espirales de pistaches, cortada tan fina que se dobla como papel. Una cuchara, no hay tenedor. Comes despacio, primero la de sémola. Está tostada en ghee, endulzada con miel y coronada con piñones que crujen suavemente entre tus dientes. No tienes hambre realmente, pero ese no es el punto. Estos bocadillos nocturnos no son por apetito. Son por el ritual del placer silencioso. Por decirle al cuerpo, el día terminó y la noche pertenece a la quietud. Las noches otomanas eran famosas por estos dulces somnolientos, cosas simples y hermosas servidas en silencio. La cocina no cerraba después de la cena. Oh, no. Se transformaba. Se apagaba. Suavizaba su ritmo. Era cuando alguien mezclaba jarabe de rosa en agua fría y lo llamaba sherbet, no la nieve raspada, sino una bebida delicada de frutas, flores y nieve derretida, cuando había. Tomas un sorbo de un vasito, su borde bañado en menta seca molida. Es como beber un jardín. Los historiadores aún discuten si estos bocadillos eran solo para las clases altas o si incluso los hogares humildes tenían sus propios rituales nocturnos. Pero en algo concuerdan, en los hogares otomanos, la hora de dormir no era un derrumbe, era un descenso. Un deslizamiento suave, rodeado de dulzura. La sirvienta que trae la bandeja no habla. No necesita hacerlo. Lo ha hecho todas las noches durante años. Alba, sherbet, un paño de lino bordado con granadas. Siempre el mismo ritmo. Atrapas una sonrisa antes de que se vaya, cansada, amable, quizá un poco divertida porque a ti te encanta lo que, para ella, es solo una noche cualquiera. El patio está casi quieto. Una sola lámpara parpadea sobre la fuente de azulejos. El agua se mueve con pereza, su sonido mezclándose con el leve chapoteo del sherbet en tu vaso. Alguien cerca tose suavemente, 2 veces, luego silencio otra vez. Sientes que te has colado tras el telón del tiempo, viendo una escena que nadie escribió. Hay un plato de semillas de hinojo confitadas, verdes, rosas y blancas. Pequeñas explosiones de dulce y especias. Tomas una pizca y las dejas reposar en tu lengua. Quizá un niño se durmió con estas atrapadas entre sus molares. En la distancia, alguien comienza a tocar un saz de cuello largo. La melodía se eleva como humo, delgada, serpenteante, un poco solitaria. Es fácil romantizar esto, quizá demasiado fácil. Pero la verdad es que estos rituales eran tanto sobre orden como sobre belleza. En los vastos hogares de las élites otomanas, cada momento tenía su estructura. La hora de dormir no era una decisión personal. Era comunal, coordinada, puesta en movimiento como un baile lento. Tomas un cubo de lokum, dulce turco, espolvoreado con azúcar glass, suave como un suspiro. Agua de rosas y pistacho. Lo masticas lentamente, saboreando lo pegajoso, el derretirse floral. Y aquí está el dato curioso de la noche. En una región del imperio, hubo una moda pasajera de aromatizar el lokum con violeta y perla molida. Sí, perla. Porque si tu bocadillo nocturno no incluye joyas trituradas, ¿en verdad estás esforzándote?
Una sirvienta coloca un pequeño cuenco de pudín de mastique cerca. Blanco, tembloroso, extrañamente elástico. Huele levemente a pino y vainilla, como si alguien hubiera intentado envasar la idea de un bosque en crema. Sumerges la cuchara. Tiembla. Lo comes. Es extrañamente perfecto, como masticar un sueño. Un piso más arriba, las contraventanas se cierran con un suave golpe. Imaginas a la gente tras ellas, doblando cobijas, susurrando cuentos antes de dormir, diciendo las mismas buenas noches que han dicho por décadas. Una frase común en los hogares otomanos antes de dormir era Xenairola, que tu noche pase bien. La dices en voz baja, solo para sentir cómo suena. Cae como una canción de cuna. Hay un libro a tu lado, encuadernado en cuero, sus páginas irregulares por estar cortadas a mano. La caligrafía es pulida, curva, casi demasiado hermosa para leer. Es una colección de recetas, una de tantas que pasaban de madre a hija. Entre sus páginas hay ramitas de menta prensadas, manchas de té de canela y una nota muy severa al margen. Nunca revuelvas el cerbete en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los historiadores aún debaten si esa instrucción tenía una raíz mística, o si solo era superstición envuelta en folclor culinario. Dejas el libro a un lado y notas que tus dedos están ligeramente pegajosos. La alba, el cerbet, el locum, todo deja un rastro. Pero, ¿no es eso lo que hace también la noche? Deja un dulzor en tu piel, un calor detrás de los ojos, un recuerdo tan suave que no estás seguro si lo viviste o lo soñaste. En algún lugar afuera, un maulla. No de forma agresiva, más como una queja teatral porque la brisa está muy fuerte o porque las estrellas no titilan como deberían. Sonríes, bebes el último sorbo de cerbet y te hundes más en los cojines. Si escuchas con atención, casi puedes oír las cocinas siendo limpiadas. Cucharas de madera guardadas cuidadosamente en cajones. Frascos de especias guardados. Un último fuego cubierto de cenizas para que las brasas sigan tibias al amanecer. ¿Y tú? Ahora te estiras por completo. La bandeja está vacía. La noche, no. Todavía hay tiempo. Para más sueños. Para más silencio. Pasas por un arco bajo y el aire cambia de inmediato. Más denso, más cálido, cargado con el aroma de eucalipto y hojas de laurel trituradas. El mármol bajo tus pies está tibio, y el vapor serpentea perezosamente por el salón como un espíritu sin rumbo. Estás en el hammam ahora, tu última parada antes de rendirte al sueño, y sí, quizá la exportación más tranquila del imperio sean sus baños nocturnos. Tu toalla es delgada, a rayas e increíblemente suave, envuelta holgadamente alrededor de tu cintura. Te acomodas sobre la losa de mármol caliente en el centro, gobekta le llaman, la piedra del vientre, y el calor se filtra en tus huesos con una insistencia casi maternal. Cierras los ojos. La piedra exhala. Escuchas la pequeña sinfonía del agua goteando y voces lejanas rebotando en las cúpulas. Esto no es un enjuague rápido ni un lavado apurado. Bañarse en el Imperio Otomano era un ritual, casi sagrado. Sobre todo de noche. Aquí, el objetivo no es limpiarse, es ablandarse. Por dentro y por fuera. El agua se recoge lentamente de tinas de cobre y se vierte sobre tus hombros en olas tibias. Nada de salpicaduras bruscas. Solo el vaivén constante de calor y más calor. Sientes que tu pulso se calma. Tu piel suspira. Dicen que el hammam limpia más que los poros, limpia los malos sueños. Y esta noche, necesitas toda la ayuda posible. Extiendes tus miembros sobre la piedra, brazos sobre la cabeza, tobillos cruzados, y por el rabillo del ojo atisbas el brillo del aceite de sándalo siendo vertido de un frasquito en forma de lágrima. Aquí llega tu dato histórico. En el apogeo del Imperio Otomano, los hammams no eran solo para bañarse. Eran centros sociales, salones de chismes políticos y arenas de emparejamiento. Se cerraban tratos entre cubetas de vapor. Se concertaban matrimonios tras cortinas de gasa. Y sin embargo, de noche, todo ese parloteo se transformaba en algo más sagrado. Los baños nocturnos no eran comunales. Eran íntimos. Un momento para susurros privados, lágrimas silenciosas, incluso oraciones murmurantes antes de dormir. Te deslizas a la tina de enjuague, el agua abrazándote como una cobija pesada. Alguien dejó escapar un fragmento de canción, rebota en el mármol, apenas un tarareo ahora. Reconoces la melodía del patio hace rato. Es extraño como hasta el silencio en el hammam tiene memoria. La bañera llega, sus pies silenciosos sobre los azulejos. Trae un quese, una manopla esfoliante que parece heredada de un caballero medieval. Te preparas.
Pero el frotado es extrañamente suave, rítmico, casi hipnótico. Ves los rizos de piel desprenderse como polvo de un pergamino viejo. Es tu día abandonando tu cuerpo. Te estás convirtiendo en mañana. Y ahora, tu dato curioso de la noche. Las madres otomanas susurraban encantos protectores sobre el vapor del hammam, especialmente para los niños. Recitaban versitos, mitad canción de cuna, mitad conjuro, creyendo que el vapor llevaba sus intenciones directo al mundo de los espíritus. Algunas mujeres incluso escondían amuletos escritos en los dobladillos de sus toallas. No puedes evitar preguntarte qué intenciones carga el vapor a tu alrededor ahora. Ella termina, te da una palmadita en el hombro y se desvanece en la neblina. Te incorporas lentamente, mareado de la mejor manera, como si tu sangre hubiera sido reemplazada por cera de abeja derretida. Deslizas los pies en unas pantuflas de cuero y arrastras los pies por el mármol, de vuelta al vestidor, tus miembros reluctants, tu mente espesa y blanda. Aquí, el aire es más fresco, pero solo un poco. Te secas con algo que huele levemente a limón y lavanda. Te pones una bata larga de algodón, de esas que te hacen ver como un viajero del tiempo de una era mucho mejor. Tu cabello está húmedo, tu piel tibia, y tus pensamientos han dejado de gritar. Justo antes de salir, te detienes frente a un espejo pequeño enmarcado en hueso y latón. Tu reflejo tiene las mejillas rosadas y está imposiblemente relajado. Murmuras una frase antigua, Sujibijit, Sujibigel. Ve como el agua, regresa como el agua. Se le decía a los viajeros, a los amantes, a veces incluso a la noche misma. Se siente apropiado ahora. Hay una canasta de pétalos de rosas secos y un cepillo con cerdas gastadas. Esparces unos pétalos sobre tus hombros, sin estar muy seguro de por qué, pero sabiendo instintivamente que es parte del ritual de cierre. Eso, y una sola gota de aceite detrás de tu oreja. Jazmín esta noche. Anoche fue bergamota. Al salir, una figura sombría se detiene en el umbral. Una anciana con ropajes superpuestos, quizá una sirvienta, quizá una guardiana de este orden somnoliento. Te entrega una tira delgada de tela, bordada con un ojo azul. Para la noche, dice. Por si acaso. La guardas en el bolsillo de tu bata sin preguntar. Porque este es el imperio de los significados ocultos, y no eres tan necio como para rechazar un regalo del vapor. Hay algo extrañamente reconfortante en estas supersticiones. Las noches otomanas estaban llenas de ellas. Pisa el umbral con el pie derecho. No duermas con espejos descubiertos. Lávate siempre los pies, no sea que los sueños se enreden en ellos. Los historiadores aún debaten si estas creencias venían de prácticas preislámicas, folclore regional, o si las inventaron las abuelas para que los niños se portaran bien. Pasas bajo una lámpara, la llama en su interior parpadeando débil. Las sandalias que llevas ahora golpean los azulejos con el más tenue de los sonidos, como aplausos para tu lenta transformación. Ya no eres solo una persona. Eres una esponja empapada de vapor, hierbas y magia nocturna ancestral. Afuera, las estrellas parecen más cerca. O al menos así se siente. Caminas lentamente, la bata susurrando alrededor de tus piernas, hacia tu dormitorio. Alguien ha tendido sábanas de lino frescas. Hay una leve huella en la almohada, como una bendición dejada atrás. Te metes bajo las cobijas, aún tibio del baño. Sientes que te han doblado en algo sagrado. Y en algún lugar, muy levemente, aún puedes oler el sándalo. Ese rastro de aceite se aferra a ti como un recuerdo. Estará ahí cuando sueñes. El piso se enfría bajo tus pies mientras te alejas del calor de tu habitación hacia el silencio acogedor del corredor. El mármol se siente como cristal que recuerda pisadas. El aire sigue cargado con el jazmín que te pusiste detrás de la oreja, mezclándose ahora con el tenue humo de las lámparas de aceite que bordean las paredes. Su luz es ámbar, baja y soñolienta, perfecta para perderte en tus pensamientos sin despertarlos del todo. No estás solo. No realmente. El palacio no duerme, sino que respira diferente después del anochecer. Una vida distinta pulsa aquí de noche, más callada, pero vigilante. En algún lugar del pasillo, lo escuchas, el arrastrar suave de los guardias nocturnos. No usan botas. Solo pantuflas de cuero, hechas a medida para silenciar sus pasos. Hasta en la seguridad, los otomanos preferían la elegancia. Los vigilantes pasan, asintiendo sin palabras. Sus ojos escudriñan las sombras con la agilidad de los gatos. Llevan faroles de mango largo, algunos con forma de estrella, otros de tulipán, que brillan con un tenue verde y dorado. Pero no es solo por la luz. Cada lámpara también está perfumada,
llena de aceites para calmar los nervios de quienes las portan. Lavanda para la paciencia. Incienso para el valor. Manzanilla, porque, ¿por qué no? Hasta los guardias merecen un poco de serenidad nocturna. Sobre ti, un tragaluz deja entrar hilos de luna, y la brisa ocasional agita las cortinas de seda como dedos fantasma rozándote al pasar. Te detienes junto a una ventana. Más allá del palacio, un barco cruje en el Bósforo. Casi puedes sentir su vaivén arrullador. Detrás de una de las puertas de madera calada, alguien canta. Una canción de cuna, tan tenue que apenas te llega, pero persistente. Una voz de mujer, entre tarareo y recuerdo. La melodía se repite con paciencia ancestral. Las canciones de cuna otomanas no eran solo para bebés. Los sirvientes las cantaban a los niños nobles, sí, pero también entre ellos. Hasta para sí mismos. Algo para acallar el ruido interno cuando el mundo exterior por fin se aquietaba. Reconoces uno de los versos, es el de la higuera que creció en el sueño de una niña, cuyas ramas la protegían de la pena. Las nanas otomanas hablaban del sueño, claro, pero también de la ternura, la paciencia, el perdón. Lecciones disfrazadas de melodías. Algunos estudiosos debaten si esto se debía a que el propio imperio, tan lleno de reglas y jerarquías de día, necesitaba suavizar sus bordes de noche. ¿Lo entiendes? Hasta los imperios anhelan dulzura después del ocaso. Pasas por un pequeño vestíbulo donde un sofá bajo se adhiere a la pared. Un grupo de eunucos está sentado con las piernas cruzadas, en una conversación somnolienta, compartiendo fruta seca y risas bajas. Uno de ellos desenreda un rosario, sin rezar, solo dejando que sus dedos sigan el ritmo. Otro está medio dormido, la cabeza inclinada, los labios moviéndose al compás de una nana que solo él escucha. Sigues caminando. A nadie le molesta tu presencia. Este no es un palacio de sospechas. No esta noche. Aquí llega tu ancla histórica. El palacio de Topkapi, corazón del mecanismo otomano, seguía un horario estricto de día, reuniones, audiencias, ceremonias, pero de noche, todo se suavizaba. Los guardias cambiaban de turno en silencio. En el harem estaba prohibida la música, a menos que fuera para dormir. Las lámparas se atenuaban. Hasta los pasos se calculaban para evitar ecos. Los guardias del palacio solían llevar frasquitos de agua de rosas en sus cinturones, no solo para refrescarse, sino para rociarla discretamente en los rincones y calmar a los espíritus tras momentos tensos. Algunos incluso se la ponían en las muñecas antes de entrar a las alcobas, creyendo que el aroma los protegería de pesadillas transferidas por los inquietos royals. Muy específico, sí, pero en un palacio donde el sueño tenía peso político, estos detalles importaban. Llegas a una escalera tallada en sombras. Se enrosca como una concha marina, y tu mano se desliza por el frío pasamanos de latón mientras bajas. En algún lugar de la piedra, escuchas el eco de otra canción de cuna, esta en armenio. El imperio era un mosaico de culturas, y las nanas en griego, albanés, kurdo y árabe eran parte del aire nocturno. La vida palaciega era trilingüe como mínimo, y si te quedabas lo suficiente, escuchabas 6 o 7 dialectos antes del amanecer. Más adelante, un sirviente camina frente a ti con una lámpara de aceite en forma de granada floreciente. La sombra que proyecta parece encaje. Sigues el rastro de luz que deja atrás, como un hilo que puedes jalar para desenredar un sueño. Tu cuerpo empieza a reflejar al palacio, más callado, más suave, más lento. Te das cuenta de que parpadeas menos. El aceite en el aire, no es moscada, tal vez, hace que tus hombros se sientan pesados. En algún lugar, un arpa suspira. No tocada, exactamente. Solo rasgueada una vez, quizá por accidente. Pero el sonido persiste, como si tuviera algo que decirte. Los historiadores aún discuten si los rituales nocturnos del palacio eran para facilitar el sueño, o para controlarlo. Después de todo, un gobernante descansaba mejor cuando cada ruido estaba previsto. Cada pasillo amortiguado. Cada nana ensayada. Pero sospechas que hay más que eso. El poder también quiere sentir paz. Hasta los sultanes necesitan silencio. Al pasar una puerta de cedro tallado, esta se abre lo suficiente para que un brazo pálido coloque una vela afuera. Es una señal. Quien está dentro no quiere visitas esta noche. Un cartel de no molestar otomano. Te preguntas quién estará ahí. ¿Una concubina? ¿Un poeta? ¿Un príncipe cuyos sueños necesitan más silencio? No tocas. El pasillo da vuelta hacia tus aposentos. Los mismos guardias siguen ahí, aún rondando. Uno se detiene para ajustar la mecha de su lámpara. Ves cómo la luz crece y mengua,
como un latido en cristal. Le asientes. Él corresponde. No hace falta decir más. Abres tu puerta. Tu cama te espera, con sábanas bañadas de luna y pliegues en la almohada. Una brisa trae consigo una última frase de canción de cuna. Te recuestas. Escuchas. Afuera, canta un ruiseñor. Aquí dentro, solo tu respiración. Tu mejilla se hunde más en el terciopelo bordado mientras estiras las piernas sobre la seda. Las lámparas están bajas ahora, solo un tenue halo brillando sobre tu cabeza, esa luz que hace que tus pestañas se sientan más pesadas con cada parpadeo. No estás dormido. No del todo. Pero la frontera entre tus pensamientos y los sueños se desdibuja, como tinta diluida en agua de rosas. Y aquí, en este espacio brumoso entre dos mundos, es donde los otomanos realmente brillaban. Inhalas lentamente. La almohada huele levemente a almizcle, oscuro, cálido y lo suficientemente dulce como para despertar sospechas. El almizcle era un aroma favorito para dormir. No la versión sintética de hoy, sino el auténtico, extraído de ciervos, mezclado con ámbar gris y combinado con rosa o azafrán. Sí, no escatimaban. No era solo perfume. Se creía que afectaba tus sueños. Los moldeaba. Los protegía. Quizá hasta evitaba que tu alma se desprendiera del cuerpo al dormir, porque vagar demasiado lejos era poco ideal. Y esto no es solo superstición, aquí tu dato histórico. Los médicos otomanos, muchos formados en la tradición de la medicina islámica, creían que los sueños no solo diagnosticaban, sino que influían. Un mal sueño no solo era inquietante, podía indicar un desequilibrio en tus humores, un problema en el hígado o hasta una advertencia espiritual. Así que perfumaban al durmiente. Almizcle, rosa, sándalo, clavo, incluso vinagre, cada olor elegido por sus supuestos efectos en la psique. Como aromaterapia, pero con mucho más hilo dorado. Al otro lado de la habitación, un pergamino yace medio desenrollado en el piso. Lo leíste antes, poesía, claro. Nada era tan reverenciado en las noches otomanas como un buen verso. Especialmente los escritos para la hora de dormir. ¿Sabías que existían colecciones enteras solo para leer de noche? Se llamaban Gese Risalesi, pequeños libritos nocturnos para guiar el corazón y la mente hacia un sueño apacible. Escritos en un elegante turco otomano, con influencia persa, llenos de versos sobre estrellas, jardines, amantes silenciosos y, claro, sueños. Cierras los ojos otra vez, no para dormir, solo para flotar. Un verso regresa a ti, que el sueño llegue no como hachazo, sino como seda que se desenreda. ¿Quién lo escribió? No importa. No es el autor lo que perdura, es la suavidad. Tu mano roza una bolsita a tu lado. La abres con cuidado, revelando hierbas secas, un saquito personal para el sueño. Algunos nobles los encargaban a medida. No eran solo decorativos. Dentro podía haber lavanda, lúpulo, menta o hasta cáscara de membrillo desmenuzada. Y a veces, polvo de nácar. No por sus propiedades, sino porque brillaba bajo la luz de las velas, y alguien decidió que brillar significaba paz. Tomas un poco entre tus dedos y lo hueles. Brillo somnoliento o no, es extrañamente reconfortante. Afuera, el llamado a la oración nocturna hace rato que se desvaneció, pero los sonidos de la ciudad aún murmullan. Un perro ladra a lo lejos. Un barco cruje. Crees escuchar pasos, pero quizás solo es la poesía desenrollándose en tu mente. En un rincón hay una caja laqueada. Dentro, diarios de sueños, usados, con bordes desgastados y pequeños dibujos en tinta en los márgenes. No era un pasatiempo privado. En algunos círculos otomanos, especialmente entre la élite letrada, los sueños se compartían, descifraban y discutían. Un sueño sobre un puente derrumbándose podía significar algo totalmente distinto según quien lo soñara, sultano sirviente, soldado o erudito. La interpretación de sueños era más que un juego, tenía sus propios libros, con índices de símbolos. ¿Un caballo blanco? Buenas noticias. ¿Un diente que se cae? Muerte en la familia. ¿Volar? Elevación espiritual. ¿O indigestión? Los historiadores aún debaten si estos libros reflejaban creencias populares o eran solo entretenimiento nocturno para cultos. Pero cuando consideras que algunos sultanes supuestamente tomaban decisiones de estado basadas en sueños, bueno, ¿por qué no ambos? Te imaginas despertando en esta habitación, buscando pergamino a tientas, garabateando notas sobre una nube con forma de león. Luego presentándole ese león nube a tu tutor en el desayuno como si fuera un acertijo personal. Que, para ellos, lo era.
Y aquí es donde se pone maravillosamente extraño. Algunas casas otomanas creían que los sueños podían robarse o transferirse. Había sirvientes que dormían a los pies de la cama de nobles atribulados, no para protegerlos, sino para absorber sus pesadillas. Algunos incluso registraban los sueños de sus amos e intentaban soñarlos la noche siguiente. Eso es lealtad. O codependencia por falta de sueño. Te das vuelta, trazando el tejido suave del cojín bajo tus dedos. El sueño está cerca ahora. Tu respiración se ha calmado. Tu mente ya no forma oraciones completas. Solo imágenes. Un caballo con alas. Una fuente que canta. Un pasillo hecho de enredaderas. Estás resbalando. Y entonces, claro, alguien recita un poema afuera de tu puerta. Bajo y lento, la voz habla directamente al aire, como si no esperara respuesta. Es el griot del palacio, o quizá un estudiante en turno nocturno, murmurando versos como bendición. Esto era real. Poesía, recitada en los pasillos, no para ser escuchada, sino para marcar el espacio con gracia. No entiendes todas las palabras, pero el ritmo te jala como la marea. El verso se queda, que el sueño te lleve, pero que el amor guíe el timón. Sí, bueno. No sabes si es brillante o sin sentido, pero lo quieres grabado en tu funda de almohada. La voz se desvanece. La noche se profundiza. Te preguntas cómo se ven las estrellas esta noche, pero tus párpados están demasiado pesados para mirar. El aroma a almizcle aún flota en el aire, y en algún lugar dentro de ti, una pequeña cortina se levanta. El escenario está listo. Que comience el sueño. Un hilo pálido de luz se filtra por el extremo de la habitación, apenas perceptible contra las gruesas cortinas. Pero tu cuerpo lo sabe. Siempre lo sabe. Te mueves bajo las cobijas, sintiendo ese fresco familiar del aire previo al amanecer rozando tu mejilla, y te das cuenta, esta es la hora en que el imperio se despierta en susurros. Pero todavía no. Por unos preciosos momentos, flotas en ese silencio que solo existe antes de que el primer gallo se atreva a romperlo. Ese instante. Ese pliegue secreto del tiempo donde el mundo otomano, incluso en su máximo esplendor, se siente como un gato dormitando contra los ladrillos calentados por el sol en un patio. Tu mano busca instintivamente la jarra junto a tu cama. De plata, fría al tacto, llena de agua de rosas desde la noche anterior. Unas gotas en tus dedos, que pasas detrás de las orejas y sobre los párpados, tal como lo habría hecho tu tatarabuela, si hubieras tenido una en un palacio, claro. No es solo por frescura. En este fragmento de tiempo, cuando el sueño aún se aferra a tus pestañas y los sueños se mezclan con la vigilia, hasta los otomanos se movían con delicadeza. Nada de saltar de la cama. Ni despertadores estridentes. Solo ritual. Quietud. Gracia. En algún lugar tras la ventana de celosía, lo escuchas, el suave arrastrar de pies en pantuflas. Un guardia del palacio completando su última ronda nocturna. Estos no eran guardias comunes. Caminaban con babuchas de suela de cuero, silenciosas como susurros, para no perturbar el sueño de nadie con rango superior a un mercader de alfombras. Lo que básicamente incluía a todos. Algunos incluso llevaban saquitos perfumados en sus fajines, jazmín o flor de azahar, para que, al pasar, su presencia fuera como una brisa pasajera, no una amenaza. Seguridad otomana con aromaterapia. Cosas veredes. Te incorporas lentamente, apoyado en los cojines, y escuchas. Ahí. Un golpecito suave, solo uno, apenas un roce, seguido del crujido de la puerta de un sirviente. La cocina comienza a moverse. Y con ella, los últimos rituales nocturnos. Porque antes del desayuno, antes del sol, incluso antes de que el agua toque los labios, está el tajud, la oración del alba. No obligatoria. No para todos. Pero los devotos, especialmente eruditos, místicos o cualquiera con ambición e insomnio, tomaban este momento con seriedad. Puedes imaginarlo ahora, un sabio en una cámara lateral encendiendo una sola lámpara de aceite, ajustando su túnica, descalzo sobre los azulejos fríos, murmurando versos mientras el mundo duerme. El sonido de su oración se mezcla con el gemido de una tubería de agua probándose en el hammam. Alguien prepara el primer vapor. Sabes que en las cocinas, los fogones de carbón ya brillan. Un aprendiz medio dormido revuelve miel en pasta de ajonjolí. Una mujer coloca aceitunas, huevos cocidos y restos de alba en una bandeja de plata, sobras que ahora cuentan como desayuno. Todavía hay silencio, pero el imperio se agita. Hasta los gatos están despiertos, moviendo la cola mientras zigzaguean entre pies, esperando sobras antes del amanecer.
En la distancia, al otro lado de la ciudad, un muecín aclara la garganta. El Adán está a punto de comenzar. Antes de que llame, asomas la mirada afuera. Las cúpulas, inmensas, superpuestas, como caparazones de gigantes dormidos, brillan levemente en el azul grisáceo de la mañana. El rocío cuelga de ellas como diamantes. Una neblina ligera se aferra a los azulejos de los patios, difuminando la línea entre agua y piedra. Y allá abajo, un farolero apaga una a una las últimas llamas titilantes, hasta que la oscuridad da paso a algo más suave. Aquí tu dato curioso: algunos palacios otomanos empleaban faroleros poetas. ¿Su trabajo? Apagar lámparas y recitar un verso por cada luz que extinguían. Sin otra razón que suavizar las sombras. ¿Quién financia ese puesto? Los otomanos, obvio. Te recuestas en los cojines, viendo cómo la luz crece poco a poco. Ya casi termina. La noche, el sueño, el silencio. Pero antes de que se esfume por completo, un último ritual se despliega en tu mente. Un niño, aún medio dormido, es cargado por un corredor. Su nodriza tararea algo, bajito y lento. No una canción de cuna esta vez, sino un despertar cantado, melodías para sacarte del sueño con suavidad. Los otomanos creían que la forma de despertar importaba. Si dormir era un barco, despertar era el muelle. Mejor llegar con cuidado que estrellarse contra la orilla. ¿Tarareas la melodía en voz baja, como alguien lo habría hecho en 1642? ¿O esta misma mañana? Hay algo reconfortante en saber que, siglos atrás, alguien más se sentó justo así. Ojos entrecerrados. Respiración pausada. Envueltos en una manta de lana, bebiendo algo caliente, preguntándose si el día puede esperar un ratito más. Los historiadores aún debaten si los otomanos perfeccionaron este tipo de quietud ritualizada, o si simplemente la hemos romanticizado para calmar nuestras propias mañanas caóticas. Pero cuando te sientas en esta hora, en esta luz, en este respiro, entiendes por qué las historias perduran. ¿Por qué los cojines siguen llamando? ¿Por qué hasta los gallos parecen dudar? Ahora, la luz ha cambiado. Las cúpulas brillan. La llamada a la oración brota de los minaretes, no fuerte, no abrupta, sino constante y redonda, como una onda en el té. El imperio despierta. Tú, sin embargo, no tienes que hacerlo. Todavía no. Que comience sin ti, solo esta vez. Que todo pase con suavidad. El mundo ya ha girado por completo, pero tú no tienes que moverte. Deja que tus pensamientos se disuelvan como azúcar en cerbet tibio. Las cúpulas pueden elevarse, los poetas pueden escribir, y los gatos pueden pelear por sobras, todo sin ti un rato más. Tu cuerpo se hunde en la suavidad que te rodea, tu respiración se alarga un poco más, y el zumbido del ventilador, real o imaginado, mantiene el ritmo constante. El mundo al que regreses después de esto, seguirá ahí. Pero por ahora, sigues en salones de terciopelo. Sigues saboreando alba. Sigues deslizando tus dedos sobre los azulejos de un imperio que, al menos en este instante, nunca termina de dormir. Cierra los ojos. Deja que todo se desvanezca. Buenas noches.